Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Ya estamos en este segundo domingo y así comenzamos la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Yo creo que está llevo ye shamana va ese papeñan de yara pocoñan de reje va ese papeñan de yara ni erubibeñan de ya ye esa pe ya aro pila ya watata ñaina lleva ya hata amon buriña majeta. ¿Saben dónde vamos a llegar, queridos hermanos? El cambio y la conversión significa nuestra propia resurrección. Resurrección, eñacapua, anástasis, levantarse, mirar para adelante. Diga tú y la yaicoña de ñanetín de vino, no, como hijos de Dios, siempre mirando hacia adelante con estos mandamientos y con estas normas, siempre vivir y vivificar nuestra propia existencia. Libro del Génesis, capítulo 15, del 5 al 12 y luego del 17 al 18. En aquellos días Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río. Queridos amigos, qué importante e interesante lo que nos dice aquí la palabra del Señor, porque tiene alianza, berit, es decir, un pacto. Por eso que descuartizan, ¿verdad?, el animal. ¿Saben cuál es el significado? Que al descuartizar el animal hay que pasar por en medio. Entonces, ese signo quiere decir pues reitero descuartizatan de ahí, porque ne cumplían de ella, pues la ya evacué como pacto. Ay, Jesús se dio, va ese te va umaite maya descuartizamana mora. Porque en Daya pues, pero ahí está la misericordia del Señor. Aquí te dice que al final de cuentas el pacto y la alianza, el berit, lo hace solamente el Señor. Esa humareda que pasa por en medio del animal quiere decir: yo me comprometo contigo para que vos puedas formar ese pueblo que yo amo y que yo quiero. Dale, Abraham, fuerza, fuerza, Abraham, porque con esta alianza te vas a empeñar para que el reino de Dios pueda surgir entre nosotros. Tiene que haber una verdadera alianza entre nosotros, un pacto, para que podamos hacer surgir un nuevo Paraguay. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.